A ver, imaginen esto. ¿Qué pasaría si un presidente actual de Estados Unidos tuviera que justificar sus acciones, pero frente a los mismísimos padres fundadores? Bueno, hoy vamos a desglosar una fuente satírica que se plantea exactamente eso, un verdadero choque de épocas sobre los límites del poder presidencial. Y así arranca todo, con este saludo, que ya de entrada nos da una idea del tono humorístico de la conversación. Pero ojo, que detrás de la sátira se esconde una discusión súper seria sobre el poder y sus límites. Así que la premisa es esa, un choque de ideologías de frente. El texto pone a un líder de hoy a conversar con figuras históricas para explorar la gran pregunta, ¿qué puede y qué no puede hacer un presidente? Vamos a meternos de lleno en los conflictos clave que se plantean. Y claro, el primer choque no tarda en llegar. El primer campo de batalla es la economía, y el tema es una de las herramientas más polémicas que existen, los aranceles. Aquí, el personaje del presidente actual lo presenta como un golazo, ¿no? Una victoria económica, una manera de generar ingresos masivos para el país. Pero la pregunta del millón salta al instante. A ver, ¿de dónde sale exactamente todo ese dinero? Y aquí es donde vemos las dos caras de la moneda, totalmente opuestas. Por un lado, la idea de que los aranceles los pagan los países extranjeros. Y frente a eso, la visión más tradicional, que el costo, al final del día, recae en los bolsillos de la gente del propio país. Bueno, dejemos la economía por un momento, porque el siguiente punto, aquí las cosas se ponen todavía más tensas. Nos movemos de la economía a la autoridad legal dentro del país. ¿Y qué es lo que desata esta discusión? Pues la decisión de desempolvar una ley viejísima y con un propósito muy específico. Usarla hoy en un contexto moderno genera un choque inmediato con los presidentes del pasado. Es que, para entender esto, hay que saber de dónde viene esta ley. Y como los mismos personajes explican, esta ley no era para usarla así nomás. Fue diseñada con un propósito súper específico, un conflicto de guerra, declarado formalmente. Y aquí está el meollo del asunto, ¿no? La fuente nos muestra el contraste. Por un lado, la ley se creó para una cosa, la seguridad nacional en tiempos de guerra. Y por el otro, la vemos usada para algo completamente distinto, un tema de orden público, y en tiempos de paz. Y la respuesta del personaje moderno es increíble. Básicamente, se está reinventando el concepto de declarar la guerra para el siglo XXI. Imagínense la cara de los fundadores al escuchar esto. Para ellos, es algo que simplemente no entra en la lógica de la Constitución. Y si pensábamos que lo anterior era complicado, ahora llegamos al punto más álgido de todos. La autoridad para llevar a la nación a la guerra. Probablemente la decisión más pesada que existe. El escenario que se nos presenta es una acción militar, tomada por una sola persona. El personaje moderno, pues, la describe como una victoria total, rápida, un éxito rotundo, que él mismo ordenó. Y claro, la pregunta que salta al instante es esa. Una pregunta que va directo a la médula del sistema de balance de poderes. En pocas palabras, ¿se respetaron las reglas del juego? Y la respuesta es así de simple y contundente. Es una declaración clarísima de que el poder es suyo y de nadie más en estos asuntos. No hay necesidad de preguntar ni de consultar a nadie. Pero claro, los personajes históricos le recuerdan cómo se supone que debe funcionar el sistema. Es como un equipo. Una parte decide si se juega el partido, que es el Congreso, y la otra parte dirige al equipo en la cancha, que es el presidente. La clave es esa división de tareas. Y para que quede todavía más claro, la fuente le pone estas palabras en boca del personaje de George Washington. Y eso tiene un peso enorme, ¿no? Viniendo de alguien que fue general y luego presidente, es un recordatorio muy fuerte del respeto a ese proceso. Entonces, ¿cuál es la justificación para ignorar todo este proceso? Pues, la velocidad. El argumento es que el mundo de hoy no espera, y se presenta al Congreso como una especie de ancla, algo que frena las decisiones en momentos críticos. Y esto nos lleva al verdadero corazón del debate. Ya no se trata solo de una ley o una guerra, sino de la idea misma de cómo debe funcionar un gobierno. ¿Esa lentitud es un problema que hay que arreglar
¿O es, en realidad, una protección? Y la respuesta de los fundadores es, bueno, es clarísima. Para ellos, esa lentitud no es un fallo del sistema. Es el sistema, es el freno de emergencia, diseñado a propósito para forzar el debate, el consenso y, sobre todo, para que nadie acumulara demasiado poder. Y aquí llegamos a lo que es quizás la frase más lapidaria de todo el texto. Cuando el personaje moderno dice, nos movemos cuando yo digo que nos movemos, la respuesta es que la idea de que una sola persona diga eso fue, precisamente, lo que ellos querían evitar a toda costa. Y para cerrar, la conversación llega a otra pregunta fundamental. ¿Para qué es el poder? Se plantea un choque entre pragmatismo e idealismo. Por un lado, usar el poder para conseguir lo que se necesita, como recursos, y por el otro, usarlo para defender principios, como la idea de no tomar lo ajeno. Al final, aunque todo esto venga de un texto satírico, la pregunta que nos deja en el aire es increíblemente real, y es un dilema que sigue muy vigente. Entonces, ¿dónde está la línea? ¿En qué momento la necesidad de actuar rápido se vuelve un peligro? Y por otro lado, ¿cuándo la necesaria discusión se convierte en una parálisis que impide avanzar?